Jesús de Nazaret define a la Cábala como la ciencia de la comunicación entre los espíritus encarnados y desencarnados. La Cábala es el medio por el cual se recibe la gracia. Estas enseñanzas están plasmadas en la obra psicografiada, titulada Por el amor será salvo el hombre, dictada por Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret habla de ciencia, habla del conocimiento que podemos recibir de la patria espiritual, el saber. Cuando habla de comunicación de los espíritus, esto es el intercambio de información o el conocimiento que podemos recibir de la patria espiritual. Lo importante en esto es saber con quién nos comunicamos, con quién hacemos contactos y cuál es la información que recibimos, cuál es el conocimiento. Esto toca discernirlo mucho para ver si hay verdad, se manifiesta el amor en esto. La Cábala es el medio por el cual se recibe la gracia. La gracia es un término al que se le ha dado un concepto errado. La gracia, como lo enseña Jesús de Nazaret, es el conocimiento. La gracia se obtiene con la fe y amor. La gracia es un efecto de la justicia de Dios. Es el beneficio de la fuerza y la fuerza resulta del progreso del espíritu. El espíritu se eleva mediante las pruebas de la vida carnal. La gracia resplandecerá para los hombres de buena voluntad. La Cábala es antigua como el hombre. Ella es una expresión de la personalidad de Dios que confiere sonoridades al espacio y acercamiento al infinito. Es tan antigua como el hombre la Cábala, lo que nos da a entender que la Cábala no tiene nacionalidad, no es hebrea, no es judía, no pertenece a ninguna secta o culto religioso. La Cábala es el medio por el cual Dios nuestro Padre se comunica con sus hijos. Por eso dice Jesús de Nazaret, es tan antigua como el hombre. Ella es una expresión de la personalidad de Dios. Claro, mis hermanos, que es una expresión de la personalidad. Al darnos Dios el conocimiento, el saber, nos está indicando el camino a seguir, el camino de la salvación, el camino del amor. Pues la gracia es el conocimiento y esto lo da Dios por amor a sus hijos, que confiere sonoridades al espacio y nos acerca al infinito. Por experiencia, cuando se termina una sesión cabalística, uno se siente lleno de energía, lleno de amor. Por eso dice Jesús de Nazaret que nos acerca al infinito y le da sonoridades al espacio. La Cábala constituye una ley tan grande y honrosa para el espíritu, y cuando las actitudes, el fin o utilidad al estudiarla no son las esperadas, éste la define como una aberración y recibe toda clase de sacudidas y aflicciones. Pues mis hermanos, cuando el don de la mediunidad para comunicarnos con espíritus no es el adecuado, o esta práctica se la utiliza para otros fines, sencillamente recibimos de parte de la patria espiritual respuesta de espíritus muy bajos, de seres con poca inteligencia. Nos indica Jesús que se reciben sacudidas y aflicciones en esta práctica. El principio fundamental de la ciencia cabalística reside todo en la abnegación del espíritu y en la libertad de su pensamiento con respecto de todas las nociones religiosas adquiridas en su estado de dependencia humana en la materia. Jesús de Nazaret da dos condiciones como principio fundamental de la ciencia cabalística. Primero, dice la abnegación del espíritu. Esto significa el olvido, la renuncia a sus propios intereses por el beneficio de los demás. Esa es la abnegación del espíritu, dedicarse a hacer el bien,
pensar solo en el bien y actuando siempre para el prójimo. La segunda condición para la práctica de la Cábala es la libertad de pensamiento en cuanto a alguna noción religiosa que se dé en esta existencia o en existencias pasadas. Cuando el espíritu se desvía de los principios fundamentales de la ciencia cabalística, cuando se hacen las sesiones cabalísticas, se presentarán seres de inteligencias bajas, seres que no han evolucionado. Daremos lectura a cómo se inicia Jesús de Nazaret en la Cábala. Los jóvenes menores de 25 años quedaban excluidos, lo mismo que las mujeres, pero las excepciones, muchas veces repetidas, hacían ilusoria esta disposición reglamentaria. Yo había oído hablar de la ciencia de los espíritus, y esta como de un escollo para la inteligencia, para los que abiertamente se ocupaban de ella y se hacían objeto de piedad o de desprecio. Otros demostraban desprecio por la ciencia de los espíritus solamente por respeto hacia la opinión general, opinión que se basaba sobre escrúpulos religiosos mantenidos vivos por los sacerdotes. Devorado por un inmenso deseo de descubrimientos, rogué a José de Arimatea me explicara los misterios de la Cábala, llamada también ciencia de los espíritus. José recibió muy mal mi deseo. Según él, servía tan solo para producir la turbación, la inquietud, el desorden en los espíritus débiles. ¿Y cómo podría yo, tan joven, distinguir el buen grano de la cizaña? Si la mayoría de los hombres se dejaban desviar del recto camino por una falsa estima de esta ciencia y por funestos consejos dados con ligerezas y con malos propósitos. Luego de varias insistencias a mis pedidos, José me llevó a una reunión compuesta de hombres casi todos llegados a la edad madura. Eran cerca de unos 30 y no dieron muestra de sorpresa a nuestra llegada. Nos colocamos todos cerca del orador. Las sesiones cabalistas se abrían con un discurso. En él se hacía un exordio y la enumeración de los motivos. El orador dedujo los caracteres especiales de estas reuniones. Tuvimos enseguida una bella argumentación de la luz espiritual y de los medios para transformarla en mensajera activa de los deseos del Ser Supremo. Ser Supremo. Estas palabras hicieron inclinar todas las frentes, y cuando dejó de oírse la voz elocuente, un estremecimiento magnético dio a conocer un amor inefable. Algunas preguntas dieron lugar a contestaciones sabias y concienzudas. Se estudiaron páginas magníficas, se explicaron y desvanecieron contradicciones aparentes y dudas pasajeras. Algunas demostraciones profundas depositaron semillas preciosas en los espíritus novicios, y la intensidad del amor fraternal de todos los corazones se manifestó con una larga invocación al Espíritu Creador. Esta sesión dejó mi alma mayormente deseosa de las alegrías de Dios y espiritualmente en un profundo recogimiento para merecer estas alegrías. Para culminar, mis hermanos, debo manifestarles que la obra de nuestro hermano Jesús, titulada Por el amor será salvo el hombre, es una obra producto de la Cábala. El conocimiento que nosotros damos a ustedes, los mensajes recibidos de la patria espiritual, se reciben mediante la Cábala.
Por estas razones llamamos a ustedes al discernimiento, a que busquen la verdad del amor y la fe en estas enseñanzas que son traídas hoy. Jesús dijo que vendría el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad está aquí. Él dijo que volvería entre el siglo XIX y XX. Jesús de Nazaret está aquí, ya no tomando un cuerpo, sino como Espíritu, guiando esta misión, una misión de amor. Gracias.